número de casos ha venido aumentando, pero no solamente en las 2 últimas semanas, ya las semanas anteriores al 1 de junio, cuando se decide la flexibilización, ya habíamos notado un incremento de casos. Lo que pasa es que el incremento de casos es ahora mucho mayor. Solamente la diferencia entre la última semana que pasamos y que terminó el domingo, con respecto a la anterior, hay un 50% de incremento de casos, la diferencia es de 50% de casos, y eso obviamente ya está reflejando una falla en los procedimientos. En el momento de haber tomado esa flexibilización, bueno, simplemente se ha aumentado el número de contagios y el gobierno tiene que hacer una rectificación de sus medidas, haciendo una reducción de esa flexibilización a partir del día de hoy. Falla en la flexibilización en el momento, doctor, significa que en el momento en que se implementó ese 7+7, estábamos ya subiendo los casos, fue un momento inadecuado para comenzar a flexibilizar la economía y la apertura. Desde el punto de vista epidemiológico, no tengo la menor duda de que no fue el mejor momento, fue un momento inapropiado. La Organización Mundial de la Salud establece por lo menos 2 semanas de reducción mantenida del número de casos en más de 50% para tomar una decisión de desescalamiento o de flexibilización de las medidas. Y para ese momento, todo lo contrario, teníamos un aumento del número de casos, teníamos un aumento del número de fallecidos, teníamos una reducción del tiempo en donde se duplica el número de casos acumulados, y todo eso eran indicadores que francamente decían que no era prudente hacer la flexibilización en el momento en que se hizo. Ahora, doctor, estos casos que se han registrado en las últimas 3 semanas desde que se inició este plan de flexibilización, 2.415, ¿ya esto responde a esa flexibilización, ese incremento, o todavía lo vamos a ver en semanas posteriores? Bueno, los números hablan por sí mismos y debemos esperar cómo va a ser la curva. La curva es muy específica para Venezuela. No hay una comparación que tú puedes hacer con otros países, pero todo nos indica que todo el número de casos va a continuar y que lo que estamos en el momento de la fase inicial de la expansión. Debo señalarte que estos casos no solamente son por casos importados, como el gobierno ha querido transmitirle a la opinión pública, de que los casos son con consecuencias solamente de los países vecinos. No, 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 hay transmisión autóctona, transmisión comunitaria en Venezuela, por lo menos en 8 o 9 sitios. Y quizás el más intenso en este momento es el estado Zulia, pero tenemos transmisión en el área metropolitana de Caracas, tenemos transmisión en Aragua, tenemos transmisión en Trujillo y así sucesivamente. Y hasta el caso del estado Bolívar, donde los primeros pacientes se identificaron en la zona de la frontera, pero ya tenemos casos comunitarios en la zona de Caroní, en la ciudad Guayana. Por lo tanto, este es un proceso en evolución y tenemos que ser muy cuidadosos para aplicar las medidas en aquellas áreas en donde se justifique y no generar una situación global de cuarentena que vuelve a paralizar el país de una manera desproporcionada. Doctor, ¿cómo está la realización de pruebas PCR? Nos han dicho que han traído pruebas y se están haciendo, pero ¿qué información se maneja sobre la cantidad de pruebas que se están haciendo a diario? Mire, si la cantidad de pruebas de PCR fuera óptima en este momento y se hubiera aumentado significativamente el número de pruebas, primero hubiéramos identificado mayor número de casos y el gobierno se hubiera sentido forzado a hacerlo. El gobierno promociona todo lo que hace, pero no dice todo lo que no hace. Y en consecuencia, Venezuela sigue a la cola de los países de
América del Sur en el número de pruebas diagnósticas apropiadas para hacer diagnóstico. Venezuela escasamente tendrá unos 800 pruebas por cada millón de habitantes y una cantidad insuficiente. Por lo tanto, no podemos formarnos una idea cierta, lo más aproximada de la magnitud de la epidemia. Solamente estamos viendo la punta del iceberg, solamente estamos viendo una pequeña parte de la magnitud de la epidemia. ¿Es posible ya tener una idea de cuánto podría ser el subregistro en Venezuela, doctor? Bueno, tenemos algunas estimaciones hechas por la Academia Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas y Naturales, y esa estimación era no menos del 50% de subregistro de casos. No estoy señalando subregistros intencionales, sino simplemente subregistros solamente porque no se hacen las pruebas de una manera apropiada. Así que sí tenemos idea de que hay en alguna forma los registros que se están haciendo no se corresponden a los registros epidemiológicos adecuados. Los registros epidemiológicos deben hacerse por el comienzo de los síntomas de las personas afectadas, no por el momento en que el gobierno registra el caso como caso positivo. Por eso cuando usted ve las curvas, ve una especie de serrucho, de picos y puntas hacia arriba, puntas hacia abajo. Eso te indica una mala calidad de los registros. Los registros deben ser lineales, en ascenso o en descenso, pero no en picos y puntas hacia arriba y hacia abajo, y eso lo sabe pues un estudiante sencillo de epidemiología, lo que indica una debilidad en la calidad del registro.